Bueno, buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que sea que vean este video. En este video vamos a abordar el tema de divisor de tensión o divisor de voltaje, que pues es muy usado en electrónica. Este video consiste más que en usar la fórmula, consiste en demostrar de dónde sale esa fórmula, ¿sí? O de entender de dónde es que sale esa fórmula. ¿Por qué? Porque muchas veces uno como alumno y parece una máquina, parece un robot grabando ecuaciones, grabando fórmulas y no entiende de dónde salen. ¿Y qué pasa cuando el profesor de pronto cambia algún parámetro? Cuando ya no le dan a uno el ejercicio pues de la misma manera que uno está acostumbrado, entonces uno se pierde. ¿Y es porque por falta de analizar eh, pues de manera matemática de dónde salen estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, vamos a analizarlo, vamos a, pues, a demostrar de dónde sale la fórmula y a realizar unos ejercicios. Tanto acá, pues como lo pueden ver en la imagen, como en Proteus. Vamos pues a simular como tal el, pues nuestro circuito, un divisor muy sencillo. Bueno, entonces vamos a empezar. Eh, Partimos, como siempre, de nuestra ley de Ohm. ¿Sí? VIR. Voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí planteo un circuito muy básico. Es una batería básicamente. Tiene 12 voltios de alimentación. Permítame ahí para que sea un poco mejor. Entonces, es mi voltaje de entrada, 12 voltios. Tiene dos resistencias, 7K y 3K. 7 kiloohmios y 3 kiloohmios. Y esta es mi corriente, que no la tengo. Entonces, la ecuación del divisor de tensión básicamente es esta final. ¿Sí? Pero como indicaba en un principio, vamos a ver de dónde sale. Entonces, tengo mi voltaje inicial, ¿sí? Mi Vin. Nosotros sabemos que Vin es igual a voltaje 1 más voltaje 2. Si yo mido mi tensión, aquí lo voy a resaltar o lo voy a puntear. Si yo mido mi tensión en este punto, entre estos dos puntos, recordemos que la tensión o el voltaje se mide de manera paralela y la corriente se mide en serie, ¿de acuerdo? Entonces si yo mido la tensión en este punto, entre estos dos puntos, me va a dar una tensión totalmente diferente a la tensión que me va a dar entre este punto y este punto, ¿de acuerdo? Recordemos que esto es cero, esto es 0 voltios, este sería mi tierra básicamente, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero determinar es la tensión que hay en este punto, que está cayendo en esa resistencia. Para eso básicamente se hace el divisor de tensión. Yo quiero una salida determinada con una entrada determinada, entonces realizo pues un divisor de tensión. Entonces, como venía diciendo, mi voltaje de entrada es igual a mi voltaje 1, que sería mi voltaje 1, más mi voltaje 2, ¿cierto? Esto es voltaje de entrada, voltaje 1 más voltaje 2. Si yo lo planteara de otra manera, como en las leyes de Kirchhoff, teniendo en cuenta que todas las tensiones dentro del circuito me tienen que dar cero, esto sería igual. Voltaje 1 más voltaje 2 es igual a voltaje de entrada, pero como todo me tiene que dar cero, lo igualo a cero. Entonces cero sería igual a voltaje 1 más voltaje 2 menos mi voltaje de entrada. Así se plantearía
pues bajo las leyes de Kirchhoff. En este momento lo vamos a resolver simplemente por ley de Ohm. Entonces, sabiendo que mi voltaje inicial es la suma de las dos caídas de tensión, tengo que mi voltaje 1 es igual a la corriente por la resistencia 1, a la corriente del circuito, y mi voltaje 2 es igual a la corriente por la resistencia 2. Si se dan cuenta, es la misma corriente. Yo aquí no tengo I1 ni tampoco tengo I2. ¿Por qué? Porque la corriente en este circuito es la misma. ¿De acuerdo? Es un circuito en serie. La corriente es la misma. Entonces, digo que mi voltaje de entrada es igual a IR1 más IR2. Y esto matemáticamente saco el factor común. Yo aquí puedo sacar el factor común para simplificar un poco la ecuación, diciendo que mi voltaje de entrada, o mi Vin, es igual a I, factor común de R1 más R2. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí quiero, digamos, eliminar I, ¿sí? Quiero despejar I para dejar la ecuación en términos de voltaje. Entonces digo que mi corriente es igual a mi voltaje de entrada, ¿cierto? Sobre, como aquí está multiplicando, este término que está entre paréntesis pasa a dividir. Entonces, mi corriente es igual a voltaje de entrada sobre resistencia 1 más resistencia 2, o resistencia equivalente, como la quieran llamar. Teniendo esto, teniendo la corriente como tal, vamos a hallar nuestro voltaje 2, que sería este, el que yo quiero tener a la salida, o mi Vout, como lo pueden encontrar. Entonces mi voltaje 2, digo que es, aquí lo tengo, la corriente por la resistencia 2, ¿cierto? ¿Qué es la corriente? La corriente es Vin, es esto, ¿cierto? Vin, mi voltaje entrada, sobre la suma de las resistencias, o la resistencia equivalente, por R2, resistencia 2, ¿de acuerdo? Entonces, esta es mi ecuación de divisor de tensión. Ustedes se preguntarán, bueno, en los libros la veo así, apartan pues el voltaje de entrada. Básicamente se hace por convención, ¿sí? Para dejar claro que este es el factor, básicamente, ¿sí? Pero esta aquí ya es mi ecuación. Yo también la puedo representar de esta manera. Vin R2 sobre R1 más R2. Es totalmente válido, es igual. Esta manera y esta manera son pues la misma ecuación, básicamente, ¿de acuerdo? Solo que expresada de manera diferente. Este es mi primer método. Voy a demostrar o voy a mostrarles otro método. Bueno, este es nuestro segundo método. Este método consiste en dejar B1 en función de B2, ¿de acuerdo? Lo mismo, ley de Ohm, voltaje igual a corriente por resistencia. Tenemos que nuestro Bin del ejemplo anterior es igual a B1 más B2, ¿de acuerdo? Y como ya sabemos, B1 es igual a I por R1 y B2 es igual a I por R2. Hasta el momento, igual que en la demostración anterior. ¿Qué es lo que pasa en esta? Que como yo tengo un factor común, que en este caso es I, es mi corriente, aparece en mis dos ecuaciones de voltaje, yo de manera matemática, como quiero eliminar este factor común, puedo realizar una división entre los dos. Entonces digo que B1 dividido B2 es igual a IR1 dividido IR2. Y aquí elimino.
Aquí elimino la I. Entonces esta ecuación me queda B1 sobre B2 es igual a R1 sobre R2. ¿De acuerdo? Como yo quiero tener B1 en función de B2, o sea, yo ya no quiero que me aparezca B1, entonces despejo B1 y digo que B1, mi voltaje 1, es igual a R1 sobre R2 por B2. ¿Por qué por B2? Porque sencillamente aquí está dividiendo, pasa a este lado a multiplicar, como se evidencia. Entonces teniendo esto yo ya tengo mi B1. Yo ya sé quién es B1. Mi voltaje 1 es esto. ¿De acuerdo? R1 sobre R2 por B2. Nuevamente, digo que mi voltaje de entrada, mi Bin, es igual a B1 más B2. Pero como yo ya sé quién es B1, B1 es R1 sobre R2 por B2, hago el reemplazo. Acá lo encerré en un cuadrito, no sé si lo alcanzan a ver, que esto es B1. Entonces tengo que B1, que es todo esto, más B2. ¿De acuerdo? Continúo con mi despeje. Yo digo que mi Bin, mi voltaje de entrada, es igual a B2. Como aquí yo tengo B2, tanto acá como acá, es un factor común, entonces yo lo saco. Yo lo saco, digo que es mi factor común, digo que mi voltaje de entrada, mi Bin, es igual a B2 por R1 sobre R2, que es esta, más 1. Ese 1 viene acá. Como lo saqué, entonces coloco 1, ¿de acuerdo? Me queda R1 sobre R2 más 1 por B2. En este momento yo necesito tener un denominador común. Entonces yo digo que R2 por 1 pues es R2, ¿de acuerdo? Yo aquí, ¿qué puedo hacer de manera rápida? Como yo necesito un denominador común, yo digo que 1, que este 1 que tengo aquí, es igual a R2 sobre R2. Y ya con esto tengo el mismo denominador. Por eso los encerré en un cuadro. R2 y R2 es el mismo denominador. Entonces si yo realizo esa suma de estos fraccionarios, me queda que mi denominador común es R2, ¿cierto? Y tengo que, o bueno, mejor mi ecuación me queda que voltaje de entrada Bin es igual a B2 por R1 más R2 todo sobre R2. ¿De acuerdo? Y aquí, pues yo ya tengo básicamente mi ecuación. Simplemente tengo que despejar. Entonces, digo que, bueno, esta es la misma ecuación, si se dan cuenta. Digo que mi voltaje 2, aquí ya hago el despeje. Digo que mi voltaje 2 o mi Vout, que sería el voltaje que yo quiero a la salida, mi voltaje deseado, es igual a Bin, ¿cierto? Por R2. Aquí, ¿qué pasa? Aquí es Bin por R2 sobre R1 más R2, ¿cierto? ¿Por qué queda así? Si aquí yo lo tengo R1 más R2 en la parte superior. Como este factor, como yo quiero despejar B2 y esto está multiplicando, cuando yo lo cambio, aquí pasa a dividir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando pasa a dividir como es un fraccionario? Es como si yo hiciera la inversa. Se voltea, ¿de acuerdo? Entonces, B2 me queda igual a Bin por R2, recordemos que se está pasando arriba, por R2 sobre R1 más R2. ¿De acuerdo? Y esta es mi ecuación, básicamente, de divisor de tensión, demostrada pues de dos maneras, de manera matemática. Vamos a pasar a los ejemplos. Vamos a pasar al ejemplo de manera muy rápida y a mostrar
o a comprobar por medio de Proteus que pues están correctos los cálculos. Yo digo que mi Vin es de 12 voltios. Tengo una resistencia 1 de 7 kiloohmios y una resistencia 2 de 3 kiloohmios. Entonces, teniendo mi ecuación de divisor de tensión o divisor de voltaje, lo único que hago es reemplazar. Digo que mi voltaje de 2, ¿sí? Que es el voltaje que yo quiero a la salida, mi Vout, es igual a 12 voltios, que es mi voltaje de entrada, por 3 kiloohmios dividido 10 kiloohmios. Kiloohmios con kiloohmios se van y me queda 3 sobre 10 por 12. Este resultado me da 18 quintos, que eso en decimales es igual a 3.6. Esto no hace parte del video, pero a modo de recomendación, no hace parte mejor del tema. A modo de recomendación, es mejor trabajar siempre con fraccionarios. Los fraccionarios son exactos. Los decimales, no. Y ya les voy a dar un ejemplo. Entonces, recomendación, siempre trabajen con fraccionarios. Acostúmbrense a trabajar con fraccionarios. Les voy a demostrar aquí, con este segundo ejemplo, qué pasa. Tengo mi fuente de tensión. Bueno, aquí son 10 voltios. Me equivoqué. Aquí tengo 10 voltios. Mi resistencia de 7 kiloohmios y otra de 5 kiloohmios. Nuevamente, teniendo los valores, yo lo que hago es un reemplazo en mi ecuación. Digo que mi Vin es 10 voltios por 5 kiloohmios dividido 12 kiloohmios, que sería mi resistencia equivalente. Kiloohmios con kiloohmios se van, me queda 10 por 5 sobre 12. Eso es igual a 25 sextos. Y 25 sextos es igual a 4.1666667. ¿Sí? Esa es la diferencia de trabajar con fraccionarios y con decimales. Yo aquí tengo un número exacto. ¿Sí? 25 sextos. Acá este número se me va, o me toca redondearlo, básicamente. ¿Sí? Lo vamos a ver en este momento. Yo aquí lo dejé con 3 decimales. Vamos a verlo en Proteus. Bueno, estamos aquí en Proteus. Básicamente, pues para hacer el video un poco más rápido, ya hice mi montaje. Es un montaje muy sencillo. Tiene 2 resistencias y una batería como tal. Es el primer ejemplo que vimos. 12 voltios, resistencia de 7 kiloohmios y resistencia de 3 kiloohmios. Vamos a ver. De manera calculada nos dio 3.6 voltios en V2, que sería mi Vout. Entonces, vemos que nos da, exacto, 3.6. Si yo quisiera calcular pues este voltaje, el V1, es de manera muy sencilla. Si tengo mi voltaje de entrada y tengo mi voltaje de salida del deseado, pues hago una resta. ¿Sí? No es nada complicado. Vamos a pasar al segundo ejemplo. Voy aquí a pausarlo. Digo que mi fuente es de 10 voltios y esta resistencia es de 5 kiloohmios. Recordemos que en ese ejemplo yo lo dejé con 3 decimales, 4.167. Vamos aquí a verlo. Y como les indicaba, al ser un decimal, ¿sí? 4.1666667, aquí el sistema lo redondea a 4.17. Entonces por eso es mucho mejor siempre trabajar con fraccionarios, ¿de acuerdo?
Y como les decía en el ejemplo anterior, si yo quiero obtener el B1, lo que hago es una resta de manera muy sencilla. ¿De acuerdo? Igualmente, si yo quisiera calcular mi B2 de una manera más rápida, recordemos que este video es para demostrar más de dónde sale la ecuación de divisor de tensión. Si yo quisiera calcular mi corriente o mi voltaje de salida de una manera más rápida, lo que hago es por medio de ley de Ohm, teniendo mi voltaje de entrada y mi resistencia equivalente, calculo la corriente. Y ya teniendo la corriente, pues la calculo por cada una de las resistencias y así voy a tener mi voltaje. ¿De acuerdo? Sería algo mucho más rápido. Vuelvo y repito, recordemos que este video es más para demostrar de manera matemática de dónde sale y que podamos analizar el circuito. No estemos grabando ecuaciones como si fuéramos máquinas y después no sabemos cómo, pues, cómo usarlas en la vida real, ¿de acuerdo? Espero que este video les haya servido. De pronto quedó un poco largo, pero la intención era explicar pues muy bien. Bueno, nuevamente espero que les sirva el video, que lo puedan poner en práctica y nos vemos en el siguiente video, que será el de divisor de corriente.